Veamos, en el caso de las elecciones, Lorenzo Meyer, sé que te tienes que ir corriendo un poco, pero déjame aprovechar estos últimos minutos y ahora estaremos hablando también con Eduardo Juchín sobre el tema de las elecciones, pero antes de que te vayas del todo, Lorenzo, está el tema pues de la Comisión de Fiscalización del INE que abre la posibilidad de que se declare este tope de campaña rebasado. En el caso de Coahuila, bueno, pues se apunta a que podría haber una anulación del proceso electoral para la gubernatura, no así en el Estado de México, no así en Nayarit, puede haber algún tipo de multa, pero donde se pone el foco es en el caso de Coahuila y lo que podría venir ahí. ¿Qué me dices de lo que ha pasado en este 2017, donde muchos hemos planteado que hubo elecciones de Estado y regresiones pues muy graves en materia político-electoral? ¿Cómo ves este tramo de la historia, Lorenzo? Bien, Carmen, creo que sí hubo una regresión y la memoria me lleva a esos primeros momentos de Carlos Salinas cuando llega sin legitimidad después de las elecciones del 88 y se enfrenta a unas elecciones en Baja California donde triunfa la señora que había propuesto el PRI, que según relatan los propios baja californianos, ya tenía preparado el desfile del triunfo, ya había puesto hasta a su familia en el coche, cuando le llega la noticia de que no va a ser gobernadora, que la componenda con el PAN es de tal naturaleza que el Estado se le va a dar al PAN. Probablemente el PAN ganó entonces en Baja California, casi es lo más seguro, pero para poder tener el apoyo panista, Carlos Salinas, que estaba enfrentando al cardenismo, el cardenismo cuando estaba en pleno auge, necesita de apoyos, va a darle su reconocimiento a la Iglesia, al Vaticano, al PAN, etcétera. Esto se asemeja un poco la atmósfera, el olor de lo que está pasando en este momento. Recuerda aquella parte del cambio, lento cambio que hubo en a partir del salinismo en materia electoral. Aquí se le vino toda la crítica al Instituto Nacional Electoral, de que él ni vio, ni se enteró, ni nada de todas las suciedades que hubo en el proceso, que estuvieron presentes sobre todo en el Estado de México, pero en el estado de los Moreira también. Entonces pareciera que alguien ha dicho, bueno, le echamos a los leones al supuesto candidato ganador en Coahuila, pero sobre el cadáver de Peña Nieto sí le dicen lo mismo al Estado de México. Entonces, otra vez, si se da Coahuila al PAN, se tiene un PAN más a modo con el actual gobierno, menos duro, menos contestatario, gana y es casi la repetición de lo que pasó entonces. Ahora no es Cuauhtémoc Cárdenas la figura central a vencer, es Andrés Manuel López Obrador. Decir que en el Estado de México se rebasaron los topes de campaña, pues es obvio, ahí fue todo el gobierno federal a dar todo lo que podían. Se hizo del dispendio de las tarjetas, de los regalos, fantástica la cantidad de dinero que se dio. Y por cierto, la ganancia de el PRI solamente pudo hacerla con sus aliados de siempre, el Verde, el Partido de la Maestra, el de Encuentro Social. Si no es por eso, ni con todas las dádivas y trampas que hubo, hubiera ganado. Entonces, ese sí es su reducto. El presidente del PRI actual dice que defenderán con todo Coahuila, pero resulta que ese presidente
es, como dirían los anglosajones, expendable. Lo puso Peña Nieto, no necesariamente lo quieren los priistas. Si ahora se pone muy intransigente en Coahuila, pues lo quitan de la misma manera como lo pusieron. No es gran cosa cambiar de presidente del PRI. Y sí se está perfilando una posible, no estoy seguro, todavía depende de cómo se desarrollen las cosas, pero una posible negociación entre el gobierno saliente de Peña Nieto y el PAN. Se trata de que los dos ganen en cierta medida a expensas del enemigo común, que sería Morena, como en el 88 se hizo a expensas del enemigo común, que entonces era Cárdenas y el embrión de lo que sería el PRD. No son iguales, pero tampoco son muy diferentes las circunstancias, Carmen. Pues no son iguales ni son muy diferentes, pero bueno, pues ahí está, quien lo dijera, evocando Lorenzo Meyer a 1988, tiempos de Salinas de Gortari. Oye, no puedo evitar la tentación de preguntarte de las declaraciones de Manuel Bartlett a Reforma este fin de semana, porque bueno, imagínate tú, estás aquí haciendo un paralelismo muy importante de cómo al final de cuentas se enfilaron las necesidades de un tiempo y del otro para obtener cierto grado de legitimidad en el caso de Salinas de Gortari, en el caso de lo que mencionas de Baja California, cuando ganó Rufo la elección, cuando se le reconoce a Rufo la primera gubernatura a un gobernante de oposición, en este caso el PAN. ¡Puf! Pasa toda una vida y estamos en 2017 y el aroma sigue pareciendo el mismo. Es decir, la necesidad del PRI de relacionarse con el PAN para el tema de la legitimidad y el tema Coahuila, pues viene que ni mandado a hacer. Pero bueno, déjame caer en esta tentación de preguntarte sobre Carlos Salinas de Gortari, lo que dijo en dos momentos. Manuel Bartlett primero pues se registró en el periódico Reforma una nota de Claudia Salazar donde dice Salinas no ganó en el 88 y acusó Bartlett de cometerse fraude con las cifras, que hubo pactos con el PAN para tapar todo. Recordó la quema de las boletas, a Diego Fernández de Ceballos, etcétera. Al día siguiente viene otra declaración de Manuel Bartlett donde dice, aclara Bartlett, no tuve resultado. Indica que no pudo afirmar si Salinas ganó o perdió en el 88 y que el colegio electoral le competía saber si hubo fraude, plantea el senador. Bueno, ¿quién lo dijera? 1988 en 2017 aquí, Lorenzo. Bueno, Carmen, entre otras cosas, esto significa que no hemos avanzado mucho. Esa es mi tesis Pues es y el este es tema. un indicador. Si en el 2017 se parece a 1988, caracoles, el cambio ha sido lentísimo. Ahora vamos a las declaraciones. Bartlett dice, en esta última declaración, dice, eso le competía al colegio electoral, es decir, a un conjunto, no a mí en lo personal, sino a un conjunto en donde se disuelven las responsabilidades. Dice, yo no supe, a mí no me entregaron los resultados. Lo que hay que dilucidar, Carmen, es ese otro mecanismo. Se tenían dos sistemas para computar, el oficial y el no oficial. Y Cuauhtémoc Cárdenas nos dice también, creo que fue ayer, en donde salieron sus declaraciones, el otro sistema no se cayó y nadie habla del otro. Ahí el ingeniero Cárdenas da el nombre del ingeniero responsable de esa especie de sistema de cómputo secreto, del que sí dio el resultado, del que sí debió de tener información, desde luego de la Madrid. Eso ya es imposible que no lo tenga. Su secretario de Gobernación también, Salinas también. Entonces, lo interesante sería conocer el otro resultado. Ya las boletas se hicieron humo para beneplácito de Diego Fernández de Ceballos, además de Salinas. Pero ¿y el otro sistema? ¿Cuándo podremos introducirnos en los documentos, si es que quedó algún documento, de esa alternativa para saber el verdadero resultado? Ahora Bartlett nos dice, bueno, pues yo no supe. Salinas en alguna ocasión nos dijo, yo ni los veo ni los oigo a sus enemigos.
Bartlett nos dice, pues yo no los vi, es más o menos como Peña Nieto ahora con Trump, pues yo no lo oí, No escuché. pero yo creo que sí los vieron, sí los oyeron y sí saben. Bueno, Lorenzo, te vas. Solo quiero cerrar porque no puedo tampoco no preguntarte sobre otro asunto político electoral, político de alto alcance. ¿Qué significa la incorporación de un personaje como Lino Corrodi en la estructura de Morena este fin de semana? Un anuncio también inesperado. ¿Qué me dices antes de que te vayas? Bueno, el viejo adagio, Carmen, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. No, no es lo mejor que puede pasar, pero recordemos que Fox ya dijo que él mismo se va a encargar de que Andrés Manuel y Morena no ganen el año entrante. Ya él, eh, Fox, el que a veces decía, ¿y yo por qué? Ahora dice, yo sí voy a entrarle. No sé cómo, pero él le va a entrar. ¿Quién es uno de sus enemigos? ¿Quién conoce los secretos de Fox? Uy, todos. Corrodi, que además acabaron Corrodi. peleadísimos. Corrodi lo conoce de cabo a rabo. Entonces, en una coyuntura como la del año entrante, donde se juega muchísimo, yo creo que es uno de los momentos históricos más interesantes en política que hay en México. En algún momento, por ejemplo, Andrés Manuel en el 2006 no quiso recibir el apoyo de El Baester y así le fue. En política, en la política práctica, no hay ángeles. Ya San Agustín lo dijo, pues si hay política es porque está el mundo lleno de pecado. Entonces, aquí hay un montón de pecadores. Así se hace la política. Por lo menos hay que reconocer que Morena y Corrodi nos lo dicen abiertamente. No es que estén apoyando y ayudando de manera velada. Se acepta, dice Andrés Manuel, bueno, de los arrepentidos es el reino del Señor. Vamos a ver qué tanto funciona esto. Ya no se pueden repetir las purezas del 2006, en donde por andar diciendo a la maestra, a usted no, por corrupta, pues vino Felipe Calderón, vino todo lo que es la sangre de su sexenio y México todavía está pagando ese sexenio de Calderón. Corrodi, enemigo de Fox, Fox enemigo declarado de Morena y dijo así que él se encarga por las buenas o las malas de detener a Morena. Bueno, pues es una respuesta, una de las posibles respuestas. No es la mejor, pero es muy realista, Carmen. Pues ahí está sin duda una jugada que sorprendió este fin de semana en términos de lo que acabas de decir. Lorenzo Meyer, gracias como siempre por estar aquí esta mañana. Un fuerte abrazo y estamos en comunicación. Buen día, Carmen. Buen día para ti, Lorenzo. Bueno, Denise Dresser, quedaron aquí varios temas abiertos. Cuéntame qué piensas. Estamos, por un lado, en la posibilidad de que se anule la elección de Coahuila. Esta reflexión sobre qué tipo de ecuación es esta rumbo al 2018. Está lo que quedó del 1988 y ahora cerramos con el tema Corrodi y Morena. ¿Qué dices de todo esto? Habría que preguntar qué estaba haciendo Manuel Bartlett durante esos días en los cuales el sistema se cayó o la información dejó de fluir o se llegó a un pacto con el Frente Democrático Nacional y con el Partido Acción Nacional. ¿Qué estaba haciendo ese camaleón de la política mexicana, que ahora sale a denunciar lo que ocurrió en 1988? Estaba guardando silencio, estaba beneficiándose por ello, pasó a ser el secretario de Educación Pública de Carlos Salinas, después gobernador de Puebla, y yo creo que sus revelaciones en este momento tienen un claro objetivo, que es dinamitar la posibilidad de un frente amplio opositor, porque aquí quiere exponer tanto al Frente Democrático Nacional, o sea, Cuauhtémoc Cárdenas,
como al Partido Acción Nacional, a quienes responsabiliza, más que a Salinas, de haber negociado algo turbio y tras bambalinas. Y es cierto, Acción Nacional fue el partido que le permitió a Salinas llegar a la presidencia y que aceptó la quema de las boletas. Hay un documental producido por Enrique Krause, El hombre que quería ser rey, una escena, se lo muestro siempre a mis alumnos al inicio del semestre, en la que está el Congreso en pleno y se está decidiendo qué hacer con las boletas. Y sale Diego Fernández de Ceballos. Los perredistas están gritando, inconformes, y Diego Fernández de Ceballos da un gran discurso, o sea, en términos retóricos, no morales, en el cual dice, esas boletas de nada sirven. Y ante el furor y el reclamo del PRD, hay una escena emblemática de Diego Fernández de Ceballos con la mano alzada, gritándoles, ¡se callan! ¡Se me callan! Acción Nacional fue el cómplice de Salinas en este momento. Entonces, en la coyuntura en la que ahora intenta presentarse como el artífice de un frente opositor, pues qué mejor que sacar a colación su complicidad con el régimen en aquel momento. Sobre Coahuila, sorprendente que hace algunas semanas funcionarios del INE habían calificado el proceso electoral del 2017 como virginal, impoluto, prístino. Recordemos las declaraciones de Lorenzo Córdoba dándose palmadas en la espalda, declaraciones y actuación del INE que llevaron a Sergio Aguayo a exigir que se reemplazara el Consejo General del INE y a decir que el INE hoy es un peligro para México. Entonces, ante eso, sorprendente ver que durante el fin de semana la Comisión de Fiscalización del INE declara que la elección de Coahuila podría ser anulada por rebases en los topes de campaña. Y entonces la pregunta es, ¿por qué ahora reportan o aceptan la existencia de irregularidades y lo hacen solo en Coahuila y no en el Estado de México, donde evidentemente el despilfarro de recursos federales y estatales fue mucho más obvio? ¿Por qué limpiar Coahuila y no el Estado de México? Pues porque el interlocutor en Coahuila es Acción Nacional y el interlocutor en el Estado de México es Morena y Andrés Manuel López Obrador. Y porque quizá Coahuila es una ficha de negociación entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y Acción Nacional. Te doy Coahuila y me das el fiscal anticorrupción o permites que Raúl Cervantes se quede como fiscal general. Solo así se entiende la limpieza selectiva de elecciones que en todas partes fueron un cochinero. Edomex intocable, Coahuila sacrificable. Porque aquí lo que cuenta no es el voto, la voluntad popular, la equidad, el terreno nivelado de juego, el respeto irrestricto y parejo a la legalidad, sino quién obtiene qué. Lástima, porque está llevando al descrédito aún mayor de la autoridad electoral y a sospechas cada vez más grandes sobre su politización y su discrecionalidad. Y finalmente sobre Lino Corrodi. Andrés Manuel López Obrador dice que todos los errores pueden ser perdonados, que se valen las segundas oportunidades. Lo que Lino Corrodi hizo en la campaña de Vicente Fox en el año 2000 no fue un error, fue una violación de la ley. Con la creación de Amigos de Fox, que recibió financiamiento privado y comenzó a operar antes de la campaña oficial. Y tan es así que en aquel momento ese IFE autónomo, prestigiado, del cual nos enorgullecíamos, le colocó una multa multimillonaria al Partido Acción Nacional por las acciones de Lino Corrodi. Entonces, aceptarlo ahora en Morena significa que todos caben en la granja de Andrés Manuel López Obrador. Sí, tiene razón Lorenzo Meyer, es pragmatismo, es realismo, pero entonces que ya no se den baños de pureza moral, porque aquí, con la incorporación de Corrodi, Morena demuestra que todos los partidos son iguales. Están en esta transmisión en vivo Eduardo Juchim
y Alfredo Figueroa, a quienes hemos invitado, Denise, para incorporarse a esta revisión de los temas de estas últimas horas y de este fin de semana, y realmente de los últimos años, porque aquí lo que se ha dicho, pues realmente es una revisión bastante amplia de las últimas décadas en México y la política en nuestro país, porque se ha hecho referencia de 1988 y nos quedamos también aterrizando en 2017. Así que saludo con mucho gusto a Eduardo Huchim y Alfredo Figueroa, que como sabemos fue consejero del IFE en su momento, consejero electoral. Ambos son expertos en el tema electoral, político electoral. Y quiero adelantar que Alfredo Figueroa pues encontró algo muy relevante de lo que nos va a hablar ahora en un momento más sobre el tema de las informaciones que se dieron a conocer por parte del INE. En un momento más lo escucharemos, pero saludo a Eduardo Huchim, saludo a Alfredo Figueroa y le pido al maestro Huchim que nos permita escuchar su revisión de esto que se dio a conocer. ¿Qué alcance tiene? ¿Qué dimensiones pueda tener todo esto? ¿Puede haber efectivamente una anulación de la elección en Coahuila? Porque estamos hablando de porcentajes suficientes como para que esto suceda. Cuéntanos, Eduardo, ¿cómo ves las cosas? Muy buenos días, Carmen, Denise, Alfredo. Pues mira, yo creo que lo primero que habría que decir es que este asunto de las cifras que está difundiendo el INE sobre los resultados de la fiscalización a los estados donde hubo elecciones en junio, todavía no son definitivas. Primero falta la aprobación del Consejo General, que no es, dudo yo que por ahí haya una unanimidad, porque no la hubo en la Comisión de Fiscalización, donde hubo al menos 2 consejeros, según ha trascendido, que se manifestaron en contra de la mayoría de los asuntos de los dictámenes que se plantearon ahí, donde se determinan rebases. Y sí, en el estado de Coahuila sí se prefigura este rebase que tiene como necesario complemento para pensar en la nulidad los 5%, es decir, que haya un rebase mayor, igual o mayor al 5%, y que la diferencia entre primero y segundo lugares sea menor de 5%. Las dos circunstancias se dan en Coahuila, de modo que ahí está prefigurado el asunto, pero no es todavía una determinación, es apenas el primer paso hacia esa posibilidad. Habrá que esperar la sesión del Consejo General del viernes 14, donde es posible, es casi seguro que el PRI vaya a manifestar su inconformidad, porque, Carmen, hay una situación que creo que vale la pena señalar, que el hecho de que se haya determinado el rebase por parte del candidato ganador o supuestamente ganador en Coahuila, se da porque se están cargando a los gastos de campaña los gastos de la jornada electoral. Y esto es un asunto que seguramente el PRI va a impugnar. Que hay que decir que hay un aparente brote de rebelión en el PRI, pero bueno, este es otro tema, aunque llama la atención el posicionamiento de Beatriz Pajés en la revista Siempre sobre este particular. Pero bueno, esto es una derivación. Sí se da esta situación de posibilidad de nulidad en la elección de Coahuila, y sí, lo obligado es pensar, si no recuerdo mal, lo que en algún momento de aquella transmisión del domingo 4, que terminó en la madrugada del lunes 5, en la que estábamos Alfredo Figueroa, y que también estuvo Denise, estuvo Lorenzo, en ciertos momentos, hablamos de esa posibilidad que ya se prefiguraba de que hubiera un intercambio, que Coahuila fuera la moneda de cambio, para, entre otras cosas, lograr que si se reconocía el triunfo del candidato panista, se podría, negociar que ya no hubiera mucho énfasis en la impugnación respecto al Estado de México. Que pareciera que se está apuntando esa posibilidad, ya que en el Estado de México, extrañamente, de una manera inverosímil, el INE no halló rebases. Quizá, claro, porque el monto, el tope señalado es muy señalado por la autoridad electoral,
es muy alto, pero de todos modos tuvo tal, corrió tanto dinero en la campaña de Alfredo del Mazo que pues resulta inverosímil que ahí no hubiera habido un rebase, que esta es la situación que estoy viendo hasta ahora. Pues ahí está una primera lectura, Eduardo Juchim. Déjame saludar de nuevo a Alfredo Figueroa, experto en temas electorales, exconsejero del IFE y actualmente promotor de la iniciativa Ahora, que has hecho, Alfredo, una revisión muy importante, aritmética, y tienes aquí una cosa sumamente delicada porque las cifras que se nos presentaron por parte de las autoridades electorales, por más que falte efectivamente que se corrobore o se ratifique por parte del Consejo General, esta primera entrega de información adolece de una buena aritmética, lo cual es gravísimo. Alfredo Figueroa, cuéntame, buenos días. Buenos días, Carmen, y por tu conducto saludos al auditorio, a los compañeros en la mesa. Efectivamente, Carmen, de una revisión, pues mira, la verdad es que superficial de los propios boletines del Instituto Nacional Electoral, y al revisar el tipo de cuadros que nos están presentando en esos boletines, se advierte que en el caso de Coahuila, para empezar por uno de ellos, en el caso del Partido Revolucionario Institucional, la coalición que conformó esa candidatura, nos marcan una suerte de gasto total de 25 millones de pesos. Cuando uno suma las columnas de los gastos reportados y de los gastos no reportados, en realidad hay una diferencia de 100,000 pesos por debajo, digamos, de lo que el propio boletín del Instituto Nacional Electoral presenta. Es aún más grave en el caso de la coalición Alianza Ciudadana por Coahuila, la que encabeza el Partido Acción Nacional. En ese caso, nos dicen que ha habido un gasto total de 24 millones de pesos, es un boletín que han publicado el día sábado, y de la simple suma de las dos cifras que presentan entre gasto reportado y no reportado, en realidad estamos hablando de 21,420,000 pesos, Carmen. Es decir, que hay una diferencia, digamos, de casi 3 millones de error en la aritmética que presenta el Instituto Nacional Electoral al espacio público, lo cual pues es preocupante, y me parece que es un símbolo del tipo de cosas y del tipo de eficacia con la que está trabajando la unidad de fiscalización. Es decir, se trata de presentar cifras que en realidad a lo mejor tienen algún tipo de explicación, pero por lo menos en los propios cuadros, en el propio boletín del instituto, simplemente de la suma simple, digamos, de la aritmética simple de la suma de columnas, no cuadran los datos que presenta el Instituto Nacional Electoral. Me parece que es un símbolo de un fracaso sistemático de la fiscalización del instituto, particularmente cuando nos hemos enterado, como es el caso, que en las elecciones de 2016, apenas en 3 elecciones, circularon cerca de 800 millones de pesos de desvíos en favor del Partido Revolucionario Institucional, que el INE no vio. Hubo 14 elecciones el año pasado, y el INE en 3 de ellas no vio 800 millones de pesos en favor del Partido Revolucionario Institucional. De ese tamaño, ¿no?, están siendo, digamos, los procesos de fiscalización del instituto, y esta circunstancia es de la mayor gravedad en términos de no solo la opinión que tienen las mexicanas y los mexicanos sobre el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, sino de la confianza que debiéramos tener en una autoridad electoral que en los últimos años se ha venido esmerando en ofrecer, digamos, resultados que no son los que se esperaría del profesionalismo de una institución construida, yo diría que con mucho esfuerzo a lo largo de los últimos 25 años, Carmen. Pues sí, sinceramente, Alfredo, te escuchamos y es increíble que puedan tener una pifia de este tamaño. Como decíamos la semana pasada, están viendo la procesión y no se hincan. Es decir, algo tan elemental como la aritmética, como sumar bien el diferencial entre lo que se permite con un tope de campaña y lo que sucedió con una campaña, pues ese diferencial aritmético tiene que ser perfecto. El hecho de que haya esta diferencia que tú lograste identificar, pues al hacer la suma y la aritmética correspondiente, te brinca el resultado, Alfredo Figueroa, y bueno, pues efectivamente estamos ahora en la necesidad de esperar a que el INE salga a corregirse la plana.
Debo decirte, Alfredo Figueroa, Denise Dresser, Eduardo Juchim, les comento y le comento al público que ya la gente de comunicación social del INE nos ha confirmado que efectivamente hubo un error en el comunicado y comenta que enviarán uno nuevo con las correcciones. Denise, ¿qué piensas? Pues muy mal, ¿no? Muy mal que se lance a la información pública estos datos que no son precisos, que están equivocados, que tienen errores en los números, que estamos viendo el panorama y esto es inaceptable, es lamentable. Pues cito verbatim la frase de Alfredo Figueroa. Estamos presenciando un fracaso sistemático de la fiscalización del INE. Y sorprendente que no estando el horno para bollos, donde toda la atención está puesta sobre el Instituto Nacional Electoral y su credibilidad está en juego a raíz de estas elecciones tan cuestionadas y controvertidas, cometa errores de este tipo que no abonan en favor de su credibilidad. De nada, Juchim. Eduardo Juchim, ¿qué dices, Eduardo? Pues yo esperaría, Carmen, que el error sea del comunicado y no del dictamen consolidado, porque si apareciera esto en el dictamen consolidado, y yo supondría que los partidos políticos ya lo habrían detectado, pero en todo caso, desde luego que es una pifia mayúscula, porque este es un comunicado oficial del Instituto Nacional Electoral. Es una pifia muy lamentable, pero yo añadiría, Carmen, un elemento que se me estaba pasando, que es, desde luego, el hecho de que en la determinación de los rebases, en el caso de Coahuila, se le adjudica rebase a los dos candidatos, a los dos principales candidatos, es decir, al del PRI y al del PAN. Uh-huh. Y en esta situación, la Constitución dice que en la elección extraordinaria no participará la persona sancionada, dice la Constitución. Y aquí habría que determinar si se refiere solo al ganador de la elección o a cualquiera. Y entonces, si diéramos esta interpretación de que se refiere a cualquiera que rebase, que no podría participar en la elección extraordinaria en caso de que se produzca la nulidad, pues estaríamos ante la situación de que ninguno de los dos candidatos, ni el del PRI ni el del PAN, de las respectivas coaliciones, participarían en la elección extraordinaria. Como quiera que sea, lo cierto es que, sobre todo de cara al Estado de México, se confirma lo que he venido diciendo desde hace un buen rato, que es el hecho de que la fiscalización es el talón de Aquiles del Instituto Nacional Electoral. Efectivamente, fiscalización tras fiscalización, elección tras elección, se confirma que los resultados a los que llega, que están más bien en el terreno de la ficción o de la simulación, pero no se acercan ni remotamente al gasto real que se ejerce, que se ejecuta en las distintas campañas electorales, y esto es un asunto que debiera ocupar y preocupar también a los consejeros electorales, porque es una labor esencial para la determinación, para el logro de la equidad en la competencia electoral, una equidad que particularmente en el Estado de México vimos rota, pero una y otra vez reiteradamente a lo largo de la campaña. Menos que todo nos conduce de nuevo al pasado, Alfredo Figueroa, Denise Dresser y Eduardo Juchim, al escucharlos, estos cuestionamientos o el tema de la fiscalización después de esta pifia, que coincido plenamente con Eduardo, esperemos que solo sea una pifia del comunicado y no del propio dictamen técnico. Sería ya terrible eso, pero bueno, lo veremos en cualquier momento porque el INE nos anuncia que va a hacer una corrección del comunicado. Pero bueno, digo que todo nos conduce de nuevo al pasado porque estamos hablando de la fiscalización cuando la autoridad electoral en su momento tuvo momentos estelares, cuando, quien lo dijera, el caso Lino Corrodi, que ahora está cerca de Andrés Manuel y de Morena, el caso Amigos de Fox, el caso Pemex Gate, fueron
fiscalizados y se convirtieron en los casos emblemáticos de una fiscalización que llevó a multas millonarias, la de los 1,000 millones de pesos del Pemex Gate, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos pues una revisión crítica o muy crítica de esos sistemas de fiscalización y de revisión y de sanción que tuvieron momentos anteriores tan importantes como estos. ¿Qué dices, Alfredo Figueroa, tú que has estado en esa institución en diferentes momentos? Mira, yo Carmen, me encuentro, en realidad es doloroso para las personas que queremos una institución que fue el IFE, que es hoy el INE. Es doloroso advertir el tipo de manejo que ha tenido el Consejo General respecto de sus nuevas atribuciones. Es verdaderamente doloroso porque se hizo una reforma, Carmen, en 2014, justamente para fortalecer a la institución, porque nunca en la historia del Instituto Nacional Electoral ni del Instituto Federal Electoral se han tenido tantas atribuciones, Carmen, para poder revisar cuáles son los gastos que tienen los partidos, los legales y los ilegales. Nunca en la historia había habido estas facultades de hacer investigaciones con tal profundidad, pero tampoco nunca en la historia ha habido el desdén que se advierte por parte del Consejo General respecto del ejercicio de fiscalización. Quiero simplemente señalar, Carmen, que hay aquí, en el caso del Estado de México, pues una evidencia clarísima de un ejercicio, digamos, de fiscalización absolutamente, digamos, limitado respecto de los gastos que se establecieron. Veremos qué se resuelve en el caso de las quejas. En el caso de Coahuila, simplemente advertir que el asunto no es tan, digamos, automático, Carmen. En realidad lo que le señala la Constitución es que se anularía una elección siempre y cuando exista una diferencia entre el primero y el segundo lugar de 5% y un rebase de topes de más del 5%. Por eso llama la atención que se hayan equivocado casi en 3 millones en el caso de Coahuila, por no ser información pública. Lo que quiere decir esto es que debiera ser estos elementos deben ser, digamos, el de rebase de topes determinantes entre el primero y el segundo lugar. Si esta circunstancia no se da en términos de lo que señala el artículo 41, por lo menos en términos de esta hipótesis, lo que debe decirse es que no está claro que se anularía automáticamente la elección de Coahuila. Es decir, para que exista una anulación debe haber, digamos, uno de los dos finalistas debió incumplir la ley y ese incumplimiento debe ser determinante respecto del otro finalista. En este caso, lo que el Instituto Nacional está planteando en términos de su revisión es que ambos finalistas rebasaron el tope de gastos de campaña. Y por lo tanto, no necesariamente la interpretación que debe darse es que uno de los dos no contendería o incluso la elección debiese anularse. Este es un asunto que tendría que resolver, por supuesto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tampoco se ha distinguido en los últimos meses por ser una autoridad garantista, por ser una autoridad que establece criterios claros, que contribuye al proceso de democratización del país. ¿Qué estamos viendo? Efectivamente, la imagen del 88 repetirse, y creo que ha llegado el momento, hay distintas voces en esa dirección, de discutir si son estas las condiciones democráticas con las que podemos llegar a una elección como la del 2018. No va a haber, como este año, 4 elecciones, va a haber 30. Pero además de eso, Carmen, va a haber elecciones a presidente de la República, a diputados y a senadores. Las condiciones y la forma en la que está funcionando el Instituto Nacional Electoral es un llamado de alerta grave para el proceso de cambio democrático del país. Creo que los actores políticos, que la sociedad civil, que la sociedad organizada, tenemos que tener una discusión sobre qué es lo que está pasando en esta institución, que ha sido construida, hay que recordarlo, a base de un esfuerzo enorme, a base de luchas durante décadas, Carmen, como para que este funcionamiento se esté dando hoy en los términos en los que estamos conociendo. Bueno, pues Alfredo Figueroa, estamos entonces en este panorama tan lamentable. Estamos a la espera también de que el INE pues, nos diga qué pasó. Les adelanto, Eduardo Juchim, Alfredo Figueroa, sobre este tema, les adelanto que en el INE comentan que es probable, pero que están revisando respecto a la diferencia de números, que en la tabla no se hayan incluido algunas cifras como el acumulado de quejas. No, bueno, en fin, eso es lo que se menciona. Están revisando cómo se llegó a las cifras del gasto total,
Pero fíjate nada más, Eduardo, Alfredo, estamos revisando cómo se llegó a las cifras de gasto total, Eduardo Juchim. Sí, en efecto, Carmen, en el cuadro que difundió, en los cuadros que difundió el INE, solamente está el gasto reportado, el gasto no reportado, el gasto total y el tope de gasto. En efecto, no están incluidas las los posibles montos derivados de las quejas, y ahí uno de los puntos que resulta muy importante es el que justamente presentó la iniciativa ahora, porque de esta todavía no sabemos qué se hizo con ella, si está incluida en estos dictámenes de fiscalización, como tendría que ser, porque es una queja directamente relacionada con la campaña de Alfredo del Mazo, o bien se dejó para después, en el entendido de que, como menciona otras cosas y todo el ciclo, como bien recuerda Alfredo, pues podría ser que la hayan dejado para otro momento. Pero como quiera que sea, el tema de las quejas también es otro rubro, que es otra vertiente que hasta ahora no sabemos en detalle, porque lo que difundió el INE solamente los análisis de los informes de los partidos políticos. Entonces, todavía habrá que esperar a estas cifras y qué destino tienen estas quejas. No es la única la iniciativa ahora, aunque desde luego es la más importante por la manera de plantear las cosas, la argumentación y los elementos que presenta ahí, y que, como tú sabes, están también vinculados con lo que el abogado Pablo Díez ha denunciado reiteradamente sobre aquellos 1.600 millones que aparecieron y desaparecieron misteriosamente, y que es presumible, como lo han señalado tanto Iniciativa Ahora como el abogado Díez, que hayan sido desviados hacia campañas electorales. Entonces estamos todavía en esta etapa, pero sí comparto esta preocupación que señala Alfredo respecto de las autoridades electorales, no solo del Instituto Nacional Electoral, sino también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una de cuyas últimas sentencias, Carmen, creo que vale la pena señalarlo, fue sancionar a los legisladores de Morena por participar en la campaña de su candidata Delfina Gómez, lo cual me parece pues algo sumamente extraño, porque lo normal es que en las campañas electorales participen los legisladores de todos los partidos. ¿Cómo habrá caído esta sentencia del tribunal cuando el propio líder de los senadores priistas, Emilio Gamboa, salió a decir que es una sanción injustificada para los legisladores de Morena, y que en todo caso, dijo Emilio Gamboa, si se va a aplicar esta sanción, tendrían que ser sancionados los senadores de todos los senadores y diputados y demás funcionarios públicos de todos los partidos políticos, incluido él mismo. Pero bueno, sí. Esto es un ejemplo, uno más, porque no es el único, de la fragilidad de los criterios y de las sentencias de la actual integración del Tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Alfredo Figueroa, bueno, se agregó esto, lo comento contigo para ver qué piensas de esto que nos dice el propio INE en este momento de la mañana. Hemos estado en contacto con la gente del INE, pues para saber qué es lo que van a presentar en términos de una corrección de un comunicado público como el que se presentó este fin de semana. Nos dicen que, como lo mencionó Eduardo, es probable que en la tabla no se haya incluido algunas cifras como el acumulado de quejas, y que están revisando precisamente cómo es que llegaron a estas cifras del gasto total. ¿Qué dices de esto, Alfredo? Bueno, que me parece muy preocupante que se publique una información y que se empiece a revisar ex post, Carmen. Pues sí. Es decir, me parece absurdo, digamos, ahí sí hay un error, hay que reconocer el error. Esta es la actitud, digamos, hay un error en la tabla, veremos a qué corresponde. Hasta donde yo tengo entendido, las quejas aún no son resueltas.
En el caso de la fiscalización, por lo menos no tengo claro que haya sido resuelta ya la queja que presentamos como iniciativa. Lo que sí tengo claro al revisar el expediente es que en esa queja se advirtió un asunto muy preocupante en términos del tipo de investigación que hace la institución y la unidad de fiscalización del INE. Advertimos en esa queja, por ejemplo, solo por dar un dato, que en la serie de tarjetas como la que presentamos hay 500 similares que pertenecen al gobierno del Estado de México, es decir, a Erubiel Ávila como titular del Poder Ejecutivo del Estado de México, y que la unidad de fiscalización solicitó información tanto al Estado de México en los días previos a que se cerrara la queja y a la unidad de inteligencia financiera hasta por 3 ocasiones, y que estas autoridades se negaron siquiera a responder la información que el Instituto Nacional Electoral dio. El instituto no se está haciendo cargo del tipo de responsabilidad que tiene cuando hace una investigación y cuando una autoridad que tiene la obligación constitucional de darle la información se niega. Si el resultado de la investigación que nos van a presentar es el producto de las negativas de autoridades obligadas a dar esa información, estamos en una circunstancia, reitero, de la mayor gravedad, Carmen, porque lo que vamos a ver en el 2018 es en realidad un asunto de complejidad máxima respecto de lo que estamos advirtiendo en este caso. Lo que estamos advirtiendo es que no hay una autoridad que salga a reclamar públicamente incluso, digamos, la no respuesta que la Constitución les otorga en términos de facultad de solicitar a distintas autoridades. A mí me parece que aquí en el fondo este asunto vinculado a cómo procede, cómo digamos se manifiesta la propia autoridad, es parte de un problema grave del Consejo. Si la información que nos presentaron pública es indebida, inadecuada, pues habrá que corregirla y dar las razones de por qué se ha dado esta circunstancia sin mayores especulaciones, digamos, ¿no? También hay una diferencia en el caso del Partido Revolucionario Institucional, pero es una diferencia menor. Habría que hacer una revisión de todos estos datos. De 32,000 pesos. Sí me parece muy preocupante, Carlos. Sí, totalmente, porque además genera una confusión. Si es un error, se tiene que corregir, pero ciertamente queda muy mal parada la autoridad, el árbitro electoral, esta área del árbitro electoral que entrega de manera equivocada cifras de esta naturaleza. Bueno, cualquier cifra que entregue equivocada sería grave, pero tratándose de un árbitro donde lo que importa es que se cuenten los votos, que se cuente el dinero, que se cuente bien. Es tremendo que haya un error de esta naturaleza y ese es un poco lo que más grave, el más grave asunto en este momento, porque vamos a ver si efectivamente hay una explicación y si se trata solo de un error en el comunicado oficial o hay algo más de fondo o efectivamente están o no incorporadas las quejas o el acumulado de quejas. No sé si tú sabes, Eduardo Huchim, lo que Alfredo Figueroa dice que no tiene todavía preciso. ¿Están ya resueltas las quejas para que se puedan incorporar aquí o no? ¿Tienes idea si en este momento del proceso eso está resuelto? Los dictámenes consolidados son los que se presentan y por disposición del tribunal las quejas relacionadas con las elecciones en materia de fiscalización y que involucren la materia de fiscalización, esas quejas tienen que estar resueltas antes de que vaya el tribunal a calificar las elecciones. Entonces, me parece que tienen que presentarse en las resoluciones respectivas el próximo viernes, porque así lo ha determinado el tribunal. Lo cual tiene lógica también, porque de otra suerte, pues no podría saberse si no podría tenerse como un asunto definitivo si esas quejas quedaran pendientes. Entonces, tiene que resolverse el próximo viernes junto con la presentación de los dictámenes consolidados. Ahora, ¿cómo se resolverán? Eso es algo que no conocemos todavía, por lo menos yo no, y pues habrá que esperar a ver qué es lo que está ocurriendo con esto, aunque lo cierto es que este tipo de asuntos, pues no tengo muchas esperanzas de que puedan tener un buen desarrollo en cuanto a la pertinencia de los asuntos que se plantean, porque pues el INE no se ha caracterizado por hacer investigaciones que realmente
lleven a lo que decía hace un momento, a aproximarse a lo que realmente se gasta en las campañas electorales en este país. Entonces, Eduardo Huchim, perdón si te entendí bien, las quejas en cuestión se van a procesar hasta el viernes, ¿se va a tener información consolidada hasta el viernes? El viernes tienen que estarse presentando las quejas ante el Consejo, la resolución de las quejas, lo que ocurrió pues con las quejas en el seno del Consejo General, y yo supongo que ya deben estar circuladas las resoluciones donde aparezcan los resultados de las indagaciones realizadas por el INE respecto de esas quejas. Y en eso es donde yo no tengo muchas esperanzas de que pueda arrojar, digamos, resultados de acercamiento con lo que esas distintas quejas, son muchas, se plantean. No tengo muchas esperanzas, pero bueno, ojalá me equivoque en este sentido. Pero sí deben ser presentadas en el viernes, que es cuando es la sesión para la determinación de los dictámenes consolidados. Entonces, sí, Alfredo, podría ser que no se hayan incluido las cifras del acumulado de quejas, que si bien se van a revisar el viernes, ya podrían estar incorporadas en este informe preliminar, y eventualmente lo que no cuadra aquí, como eventualmente puede suceder, como la explicación del INE, es que no se hayan agregado el acumulado de quejas. ¿Eso es lo que podría estar pasando? Pues yo dudo que así sea, Carmen. ¿Dudas? En realidad sí dudo que así sea. El propio comunicado establece que este es el resultado de un proceso, digamos, de lo que corresponde a los dictámenes en la elección de Coahuila, del Estado de México, de Nayarit, en fin. Es decir, no están reportando que este ya es la información, digamos, vinculada a la resolución de quejas. Para que esto ocurra, debe pasar primero a la Comisión de Quejas y Denuncias todas las quejas, digamos, vinculadas a la fiscalización, y estas deberán incluirse efectivamente en la sesión del día viernes, el 14, que es cuando, me parece que además es importante que lo sepa la audiencia, ese día, un día muy importante, porque vamos a ver cómo al final se resuelve por el Consejo General todo este conjunto de temas vinculados al uso de dinero prohibido y permitido en los procesos electorales. Entonces, lo que generalmente ocurre es que cuando se resuelven las quejas y estas suponen, digamos, una adición en el gasto de campaña, entonces se hace el acumulado y por lo tanto ya hay una información, digamos, total respecto de este tema. Esto es lo que regularmente debiera estar ocurriendo. A mí me parece que debe corresponder a otro tipo de circunstancias, muy probablemente a criterios que se desarrollaron en esa comisión ese día, en donde se hicieron modificaciones, estas que refería el propio Eduardo, que además están muy claras, que tienen que ver con que los gastos de campaña son también los que tienen que ver operativamente con el día de la jornada electoral, particularmente en el operativo, y creo que debe corresponder, digamos, a esta parte. Ahora, no quisiera dejar, Carmen, de comentar algo que me parece muy relevante. Me parece que si efectivamente hay detrás de este asunto un tema vinculado a el 88, tiene que ver con lo que ya decía Lorenzo Meyer hace un rato. Venga, la intervención política, sí. Este tema de vincular y tratar de legitimar tanto a la autoridad como a los gobiernos a partir de concedo esto, pero esto no lo concedo. Eso es justamente la razón por la que hicimos el Instituto Federal Electoral, una autoridad independiente, autónoma, profesional, que se encargue justamente de, más allá de componendas políticas de todo signo, de resolver por sus méritos los asuntos y con trabajos de investigación verdaderamente, digamos, importantes para clarificar quién es quien ha ganado una elección, si alguien ha incumplido, si alguien ha hecho trampa, y reponer los procedimientos que sean indispensables. Vimos a una autoridad no presente, silenciosa, durante meses, que seguramente no va a resolver los problemas que no resolvió durante meses en una sesión del Consejo General. Esto es la parte más preocupante, creo yo, de este tema, y el que advirtamos este tipo de errores básicos, digamos, lo que nos muestran es que ha llegado la hora de que el Instituto Nacional Electoral, su Consejo General, trabaje y se mire al espejo sobre cuáles son sus competencias y capacidades, honestamente, para enfrentar el proceso electoral venidero.
Bueno, agrego lo último que nos dice el INE para seguir sumando este tema, Eduardo Huchim, Alfredo Figueroa. Lo que nos dice el INE es que la cifra del gasto total no es errónea. El problema es que en el comunicado no se incluyeron los montos de acumulados de quejas o de gastos de representantes de casillas y que siguen revisando estos rubros. Eduardo Huchim, Alfredo. Eduardo, ¿qué dices? Pues ahora sí me pareció raro que no estuvieran incluidos los gastos de los representantes de casillas, porque justamente este fue uno de los elementos que al ser contabilizados incidieron en el rebase del tope de gastos. La verdad es que quién sabe qué cifras hicieron ahí, lo cual me parece poco responsable por parte del INE, lanzar cifras que no estaban debidamente correctas. Habrá que esperar la explicación, pero ya esto me introduce una confusión, porque justamente el asunto de los gastos de representantes de casillas, es decir, los gastos del día de la jornada, fueron los que incidieron, hasta donde es posible saber, de una manera importante en la determinación de los rebases. Y si esos no están incluidos en el gasto no reportado, pues ya no sé qué menjurje hizo el Instituto Nacional Electoral, la verdad. Alfredo Figueroa, ¿qué dices de esto? Que la cifra del gasto total no es errónea, que el problema es que en el comunicado no se incluyeron los montos de acumulados de quejas o de gastos de representantes de casillas. ¿Qué dices, Alfredo? Bueno, pues que es muy importante que el instituto abra columnas y que nos explique muy bien cuáles de los gastos que ahí aparecen corresponden a denuncias, quejas que ya se habrían, entiendo, resuelto por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias, que su propio comunicado de la lectura de él no permite advertir que haya quejas en comento, y que sí se trata de un criterio que se modificó y que hay que hacer las modificaciones correspondientes, deberán hacerse. Esto es, digamos, la parte que me parece pues relevante del asunto. El tema es que venimos en un ambiente en donde lo que el INE presenta, lo que los institutos electorales de los estados presentan, tiene muchas veces, sistemáticamente, digo otra vez, inconsistencias o datos mal presentados, que no abonan en nada a un proceso de construcción de confianza respecto de las autoridades. El tema aquí tiene que ver con construir confianza respecto de la autoridad encargada de organizar y de arbitrar los procesos electorales en el país. Yo espero que hagan la corrección debida, que lo aclaren y que quede, digamos, ya de manifiesto la importancia que tiene dar información pública con estas características. Para cerrar, Eduardo Huchim, Alfredo Figueroa, con lo que al momento tenemos, y coincido plenamente que el INE está obligado a hacerlo lo más rápido posible y lo más transparente posible y lo más explicativo posible para saber qué pasó con este comunicado público que ahora se está corrigiendo y del cual, bueno, pues Alfredo Figueroa identificó esta diferencia y esta aritmética que no cuadra. Bueno, esto que ya se ha explicado muy ampliamente, me quiero detener para cerrar. ¿Creen que con lo que ahora sabemos y tenemos a la vista con estas confusiones, se podría adelantar algo respecto, primero, a la posibilidad, sí, de que se anule la elección de Coahuila? Eso parece que está perfilado muy claramente. Y el segundo punto es, si se anula la elección de Coahuila, como todo parece indicar que podría suceder con el rebase de tope de campaña, de uno o de los dos, o como sea, aquí la pregunta sería si veríamos una contienda donde pueda participar el candidato del PAN, Anaya. Si se dio por vencedor a Riquelme y si hay algo que conduzca a la anulación de esa elección, entonces la pregunta sería si están dadas las condiciones con lo que ahora se sabe y hasta donde se sabe de que pueda o no participar el señor Anaya como competidor en esta elección por la gubernatura de Coahuila. ¿Qué dices, Alfredo Figueroa? Mira, Karen, yo creo que se trata de una circunstancia no directa y específicamente prevista en la ley, es decir, y en la propia Constitución. Ay. Es un caso, o sea, es decir, para que haya una anulación, tiene que ser, digamos, el rebase de tope
determinante entre el primero y el segundo lugar. ¿Qué se considera determinante? La diferencia entre de 5% o menos entre el primero y el segundo lugar. Esa hipótesis se da. Lo que no está claro es, el tema de si ambos rebasaron. Lo que dice la ley es que si producto de esta causa, digamos, de que uno de los dos rebasara, alguien termina siendo el ganador, el que ha sido ganador, digamos, en este caso el candidato del PRI no tendría esa posibilidad. Pero en este caso también, según esta información que tenemos hasta ahora, ¿no? Quizá el viernes tenemos otra información. Si rebasa también Anaya y se determina la anulación, pues evidentemente estaríamos ante, el caso de que tampoco debería contender, puesto que el rebase de tope, según la información que hoy tenemos de Anaya, es mayor al 5%. ¿Por qué digo esto? El tope de gastos de campaña de Coahuila era de un poco más de 19 millones de pesos. Y según la información de la que hoy disponemos, si es correcto el dato que nos está dando hasta ahora el INE, dice que el gasto total es el correcto, está señalando 24 millones de pesos, es decir, mucho más que el 5%. Y por lo tanto, estaría también en la hipótesis de no poder contender en el caso de que se anulara la elección. Es probable también que una autoridad decida que como ambos rebasaron, el rebase no es determinante y por lo tanto no se anula. Estas son, digamos, las dos posibilidades jurídicas que se advierten respecto de esta información. Hay que recordar que hay otras muchas causas para anular una elección, que hay que ver si hubo intervención o no de los gobiernos, programas sociales, anulación de casillas, etcétera. Hay otros aspectos que están vinculados a este aspecto, las propias quejas que todavía no se resuelven. En fin, hay muchos otros aspectos vinculados a este caso. Eduardo Huchim, ¿y quedaría la posibilidad de que se anule y de que ninguno de los dos participe? En efecto, Carmen, lo cierto es que lo que yo infiero de la disposición constitucional es que se está refiriendo concretamente al ganador, porque fíjate, este párrafo que fue agregado a la Constitución en 2014 dice que se presumirá que las violaciones determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%, es decir, se está refiriendo al caso del ganador. Y luego dice, en caso de nulidad de la elección, se convocará una elección extraordinaria en la que no podrá participar la persona sancionada. Es decir, me parece que es claro que se refiere al ganador, al que haya sido determinado como ganador. Pero lo cierto también es que cabe lo que señalaba Alfredo, que como los dos rebasaron, entonces hay que tomar otra determinación que podría ser no anular la elección, lo cual sería terrible, o bien no permitir que ninguno de los dos infractores, ninguno de los dos candidatos que rebasaron el tope de gastos participara en la elección extraordinaria. Yo creo que el espíritu de la Constitución está en el sancionar al que haya ganado la elección haciendo trampa, es decir, gastando de más. Me parece que ese es el espíritu. Pero, Carmen, tú recordarás un caso en el que ocurrió en 2003, no recuerdo mal, cuando la elección en Miguel Hidalgo se anuló por determinación del Tribunal Electoral del Distrito Federal, después de que la Comisión de Fiscalización, que yo presidía, determinó el rebase primero del PAN y luego también del PRD, y se decreta la nulidad de la elección, y cuando llega a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, salomónicamente el tribunal determina que como había habido rebase de las dos partes, entonces se mantenía el resultado original, no se anulaba la elección. Por supuesto, las circunstancias son muy diferentes ahora, porque entonces no existía esta disposición constitucional que, como decía, fue incluida en 2014. Entonces, estamos ante esta situación, ciertamente, como señalaba Alfredo Figueroa, no
tiene precedente porque no había sido aplicada, por lo menos no en un caso como el que estamos viendo actualmente de los dos redaces. Eso será algo que tendrá que determinar el Tribunal Electoral. Y bueno, y aquí es donde a mí me entra preocupación por las sentencias que ha emitido esta actual integración de la Sala Superior del Tribunal. Pues Eduardo Huchim, Alfredo Figueroa, déjenme cerrar esta conversación con ustedes, cosa que agradezco muchísimo que nos den este tiempo para revisar paso a paso, pues casi que en tiempo real, más bien en tiempo real, lo que hemos visto en la publicación de este comunicado del INE y lo que nos ha dicho el propio INE en estas preguntas que le hemos formulado a esta institución sobre ese comunicado y la diferencia y los errores en todo caso que están en esta aritmética. Bueno, hemos seguido de cerca en tiempo real con ustedes lo que nos dice el INE y lo que ustedes han estado analizando. Pero déjenme terminar esta mesa con el asunto del Estado de México, porque nos hemos focalizado evidentemente en el caso Coahuila y no es para menos con este tema de los números y de las cifras que están descuadradas en pocas palabras y que tienen que ser corregidas por el propio Instituto Nacional Electoral. Pero déjenme compartir con ustedes lo que recibimos hace rato, que es un boletín de prensa de una organización que se llama #NiUnFraudeMás. Es una organización ciudadana que, bueno, pues se ha constituido precisamente para plantear sus puntos de vista y su postura acerca de lo que se está viendo hoy en materia de resultados electorales 2017. Déjenme recuperar las partes sustantivas de este comunicado en donde esta organización exige el recuento total de la votación y la anulación del supuesto triunfo, por entre comillas triunfo, de Alfredo del Mazo en el Estado de México, y habla de que los ciudadanos no confían en las autoridades electorales, habla de que es necesario recuperar la confianza en los procesos electorales y garantizar el traslado pacífico del poder gubernamental, y que para eso pues piden dar cauce a estas inquietudes ciudadanas. Con esta iniciativa de #NiUnFraudeMás ha tomado estas dos acciones concretas. Las leo y les pregunto qué piensan. 1. Entrega de una solicitud ciudadana de acceso a la información pública contenida en todas y cada una de las boletas electorales utilizadas en la elección para gobernador del Estado de México, celebrada el pasado 4 de junio de 2017. Ello con el fin de realizar un recuento ciudadano totalmente autónomo e independiente para verificar o, en su caso, rectificar el conteo oficial dado a conocer por las autoridades electorales. ¿Es esto viable, sí o no? Les pregunto a los expertos. 2. Entrega de un juicio especial. Han decidido entregar un juicio especial en materia electoral donde dicen documentar las graves violaciones a los principios constitucionales en materia electoral cometidas durante el proceso electoral en el Estado de México y que fundamentarían la nulidad del eventual, entre comillas, triunfo de Alfredo del Mazo en la elección celebrada el 4 de junio. Dice esta organización, Eduardo, esto constituye la primera vez en la historia política de México en que los ciudadanos impugnan de manera directa la validez de un proceso electoral. Es también la primera vez que se solicita el acceso ciudadano a las boletas electorales desde la aprobación de las reformas constitucionales que plasman el principio pro persona en el artículo 1 de la Carta Magna. Las instituciones electorales ya no pueden esconderse detrás de la fachada de la simulación burocrática, y se refieren a la reforma del artículo 1 de la Constitución, el 10 de junio de 2011, que incluye el principio pro persona que obliga a las instituciones del Estado mexicano a siempre interpretar la ley de la manera más favorable para la protección de los derechos ciudadanos. Y hacen toda una argumentación que ya no recupero ahora, sino que quien quiera leerla completa la puede leer. La vamos a subir a nuestro sitio aristeguinoticias.com para que el que la quiera leer completa la lea, pero me quedo en estas dos partes. Eduardo Huchim, Alfredo Figueroa, estos ciudadanos que plantean una solicitud de acceso a la información pública y un recuento ciudadano totalmente autónomo e independiente, alegando el principio pro persona. Y 2, un juicio especial en materia electoral. ¿Qué dices, Alfredo Figueroa? ¿Te suena? ¿Es viable?
¿Te suena lógico una conducta de esta naturaleza para propósitos de revisar la elección del Estado de México? ¿Es viable eso? Me suena entendible, Carmen. Ya este mismo ejercicio se intentó en la elección de 2006, no prosperó. Pero ciertamente lo que dice el comunicado de esta organización es que entonces no teníamos la modificación al artículo primero de la Constitución. Esta se da hasta, si no recuerdo mal, hasta el 2011. 2010-2011 es cuando se discute esta modificación, y por lo tanto habría que hacer una nueva interpretación a la luz de las nuevas normas constitucionales de esta materia. Pero además, Carmen, es evidente que era posible y deseable que en una elección con el grado de competencia que hubo en el Estado de México se hubiese abierto el mayor número de paquetes posibles, todos si era indispensable. Esa era la interpretación que la autoridad tenía que hacer, y no el 17%, que fue lo que abrió, lo cual es verdaderamente un ejercicio, digamos, de opacidad. Y me parece muy bien que los ciudadanos busquen un mecanismo para transparentar y aclarar estas circunstancias. Lo que creo es que deberá hacerse una nueva interpretación de esta solicitud, y en tanto tal ver cuál es, digamos, la verdad respecto de las cifras que pudieran derivar de esa revisión. Es absolutamente incomprensible por qué la autoridad electoral del Instituto Electoral del Estado de México decidió abrir esa proporción tan pequeña en una elección tan competida, porque lo que correspondía era hacer una interpretación amplia y por lo tanto permitir la apertura del mayor número de paquetes electorales que fuera posible. Esto no ocurrió, y eso está generando desde luego una sospecha importante de una autoridad que además se ha distinguido por ser una autoridad parcial a lo largo del proceso electoral. Esto es en el primero de los aspectos. En el segundo de los aspectos, es decir, en términos de poder hacer un juicio directamente de los ciudadanos, me parece que es perfectamente posible para impugnar una elección. Existen vías expeditas para ese propósito. Efectivamente, se trataría, no es lo común, pero puede darse una interpretación que permita justamente a los ciudadanos decir: aquí ha ocurrido un fenómeno de esta magnitud y por lo tanto queremos hacer una impugnación sobre lo que representa la equidad de la contienda, el voto libre, etcétera. Hay un cúmulo de irregularidades que se presentan en el Estado de México que me parece que deben ser revisadas, y me parece muy grave que las autoridades tomen determinaciones como la del Estado de México que queden sin ningún tipo de consecuencia. Es decir, que alguien decida abrir solamente un porcentaje mínimo de paquetes en una elección competida de esta naturaleza y que no haya una intervención inmediatamente de la autoridad electoral que los nombró, que fue el Instituto Nacional Electoral, que no haya una acción inmediata por parte del Tribunal Electoral, por Judicial de la Federación. En realidad lo que hace este tipo de mecanismos es generar opacidad sobre el resultado de una elección. A mí me parece, nosotros en la iniciativa ahora estamos haciendo una valoración, estamos esperando los resultados de todas las investigaciones, los resultados oficiales, para fijar una posición, porque este asunto, repito, para nosotros está haciendo ver que nuestras autoridades no están actuando, digamos, para contener la corrupción política, la impunidad, el ejercicio, el uso de dinero en los procesos electorales, la intimidación, etcétera. Debemos trabajar en esa dirección, porque nada más hay que recordarle al auditorio una cosa que es muy relevante, Carlos. Cuando estamos revisando el tema de los dineros en una elección, lo que está en juego es que, y desconocemos que hay desviaciones y origen desconocido de recursos, estos pueden venir incluso Carmen, de prácticas contrarias a la ley y a la Constitución, actos, digamos, de carácter ilícito. Imaginémonos un país y autoridades que están financiadas por corrupción o por delincuencia. Este es el tema que está detrás de todo lo que estamos discutiendo. Me parece muy bien que esta organización esté intentando vías posibles para poder dar transparencia, la transparencia que las autoridades, al menos ahora del Estado de México y del Instituto Nacional Electoral, no han podido darle al proceso electoral. Eduardo Huchín, para cerrar, ¿qué dices de esta iniciativa? #ni un fraude más. Desde luego, Carmen, hay que celebrar que haya un esfuerzo ciudadano de esta naturaleza, porque hablan de demandar un juicio especial o iniciar un juicio especial en materia electoral
donde documentan las violaciones. Me parece que es un esfuerzo importante que debe ser tomado con seriedad por las autoridades, lo mismo que la de está fundamentada en el acceso a la información pública y para hacer un recuento ciudadano que se antoja difícil, pero que debe ser considerado con seriedad ante por las autoridades. Y justamente, Carmen, yo veo que este esfuerzo, encomiable esfuerzo ciudadano, tienen razón ellos cuando dicen que es la primera vez en la historia política de México que los ciudadanos impugnan de manera directa la validez de un proceso electoral. Esto es un precedente importante, pero este esfuerzo ciudadano, Carmen, también digamos que exhibe el fracaso de las autoridades electorales en esta materia, tanto en el ámbito de organización como el jurisdiccional. Ahí vimos todos una enorme operación de compra y coacción del voto, de uso proselitista de los programas sociales, de cómo corrió el dinero libremente en esa campaña, y nuestras autoridades determinan que el monto de lo usado por Alfredo del Mazo en la campaña de Alfredo del Mazo es una cantidad ridícula frente a lo que se vio que se empleó en esa contienda. Pero además, Carmen, estamos pensando, obviamente, porque es la autoridad electoral, el INE, el que está predeterminando el rebase de tope de gastos. Estamos viendo la nulidad de la elección por esa razón, por el rebase del tope de gastos, pero esa no es la única razón para la nulidad de la elección, y tampoco lo es lo que tiene que ver con los porcentajes de casillas que no se instalaron o que hubo irregularidades en ellas. No, hay un elemento que creo que se está perdiendo de vista, por lo menos de parte de las autoridades, que es el hecho de que la presencia de dinero público, el uso de dinero público por parte de algún competidor, ese uso es una causal de nulidad electoral. Ya olvidémonos de que si hubo rebases o no, el hecho de que se gaste dinero público, de que se financie con dinero público una campaña política, es causal de nulidad. Y esto, pues lamentablemente, los auditores parecen estarlo soslayando, parecen estar mirando a otra parte, cuando fue algo evidentísimo que vimos en la campaña del PRI, de la coalición encabezada por el PRI en el Estado de México. Y esto no es sino muy deplorable. Y yo decía en mi artículo de hoy en Reforma que, bueno, queda todavía una débil esperanza en que la Fiscalía especializada en la atención de delitos electorales pueda tener que decir algo o mucho en este sentido, porque también ahí se cometieron delitos electorales en esa campaña, en esa elección, que no deben ser pasadas por alto por la autoridad, en este caso penal, que es la FEPADE, que depende de la PGR. También estamos a la espera de eso, desde luego, Eduardo Juchín. Pues con esto nos vamos. Para cerrar, Alfredo Figueroa, tu pronóstico para el próximo viernes en el INE. Bueno, mi pronóstico es que va a haber ajustes de la campaña de Coahuila, no así importantes en las demás elecciones, en el Estado de México, y que efectivamente se habrá de determinar el rebase de tope de gastos de campaña de ambos candidatos, lo cual pone una circunstancia compleja en el caso de Coahuila. Lamentablemente, en el caso del Estado de México, dudo que exista una autoridad capaz de hacer una devolución, de hacer una investigación, de darse el tiempo que no se han dado para hacer, digamos, una revisión profunda de las condiciones de la equidad de la contienda en aquella entidad. Este es mi pronóstico, Carmen, respecto de lo que va a ocurrir el día viernes, y lo que ahí ocurra seguramente ese día y los próximos días, la semana entrante, va a ser motivo de una amplísima discusión en el país, porque yo escribí hace poco un artículo justo publicado en
parece que algo ha terminado de romperse ya respecto de lo que venía ocurriendo y del deterioro de las instituciones. Algo tenemos que hacer antes de que lleguemos a las elecciones del 18 para modificar este estado de cosas. Totalmente de acuerdo, Alfredo Figueroa, gracias por esta participación tuya y por ese artículo que se puede encontrar en aristeguinoticias.com, que efectivamente toca el corazón del asunto con eso que estás mencionando. Gracias, Alfredo, mantenemos la comunicación contigo si me lo permites, y desde luego, Eduardo Huchim, gracias por estar aquí esta mañana, estamos en contacto permanente. Muy buen día, Carmen. Gracias, Eduardo, gracias, Alfredo. Abrazo. Un abrazo para los dos. Pues ahí está esta revisión de lo que hasta el momento se tiene sobre estas elecciones 2017. El foco puesto, desde luego, en Coahuila. Veremos cómo se resuelve el entuerto de las cifras en el transcurso de la mañana. Supongo que tendremos una comunicación del INE hablando de esto que se identificó por parte de Alfredo Figueroa de una aritmética equivocada. Veremos cómo se explica el asunto por parte de la autoridad electoral en el caso de Coahuila, que es muy grave esta pifia en términos de una comunicación al público, como la que ha tenido lugar, como hemos aquí estado revisando. Y desde luego, pues veremos qué pasa el próximo viernes en la sesión que tendrá lugar en el Consejo General del INE con estos datos e informaciones del rebase de topes de campaña y lo que ocurrió en las elecciones 2017. En el caso de Nayarit, también hubo un rebase de tope de campaña, pero ahí no pasa nada porque no se afectó la elección esencialmente, y lo que habrá seguramente es una multa en el caso de Nayarit. En el caso de Coahuila, la gran interrogante es si se anula o no se anula la elección por la gubernatura, y si se anula, si puede o no participar Memo Anaya, el candidato de la Alianza de Acción Nacional, en un posible nuevo proceso que se tuviera que dar si es que se anula la elección, como parece ser. Y en el caso del Estado de México, bueno, me detengo nuevamente en esto que ya analizaron tanto Alfredo Figueroa como Eduardo Huchim. Me detengo en esto que nos hicieron llegar esta mañana, que es el comunicado de hashtag Ni un fraude más, que es o www.niunfraudemás.org, que es esta organización ciudadana que está exigiendo el recuento total de la votación y la anulación del supuesto triunfo, ponen entre comillas, de Alfredo del Mazo en el Estado de México. Ya le leí la primera parte donde se está planteando que que esta sería una decisión que toma esta organización ciudadana de entregar una solicitud de acceso a la información pública y la idea de realizar un recuento ciudadano totalmente autónomo e independiente. Primer punto. El segundo, ya lo mencionamos también, entrega de un juicio especial en materia electoral para buscar la nulidad del eventual triunfo de Alfredo del Mazo en la elección celebrada el pasado 4 de junio. Déjeme recuperar, para cerrar este amplio bloque de análisis del tema electoral en México, lo siguiente, lo que escribe esta organización hashtag Ni un fraude más. Esto constituye la primera vez en la historia política de México en que los ciudadanos impugnan de manera directa la validez de un proceso electoral. Es también la primera vez que se solicita el acceso ciudadano a las boletas electorales desde la aprobación de las reformas constitucionales que plasman el principio pro persona en el artículo 1 de la Carta Magna. Las instituciones electorales ya no pueden esconderse detrás de la fachada de la simulación burocrática. A partir de la reforma al artículo 1, publicada en junio de 2011, se incluye en la Constitución el principio pro persona que obliga a todas las instituciones del Estado mexicano a siempre interpretar la ley de la manera más favorable para la protección de los derechos ciudadanos. En el Estado de México, las autoridades electorales se encuentran a punto de consumar una grave violación a los derechos humanos de los residentes del Estado. Específicamente se encuentra en riesgo el derecho constitucional de los ciudadanos a libre acceso a la información plural y oportuna, artículo 6, a la soberanía popular. La soberanía popular o la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, artículo 39. A una república democrática, entre comillas, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, artículo 40, y a la celebración de elecciones, entre comillas, libres, auténticas y periódicas, artículo 41.
Quienes participamos, dice el comunicado, en la iniciativa ciudadana #NiUnFraudeMás, reclamamos la protección de nuestros derechos humanos fundamentalmente por las instituciones del Estado mexicano. Con este fin, hemos realizado, informan, una solicitud de acceso a la información pública contenida en todas y cada una de las boletas electorales utilizadas en la elección. Es todo un tema, todo un tema que en su momento, bueno, pues hubieron grandes batallas. Antes de la reforma constitucional del 2011, grandes batallas por acceder a las boletas como documentos de información pública. Hubo resoluciones en contra. Ahora hay un marco legal distinto. Perdón que diga todo esto, es un comentario mío, paréntesis de la lectura. Hoy tenemos un marco legal distinto y a ese apelan los ciudadanos de esta organización NiUnFraudeMás y están buscando que se acceda a la información pública contenida en todas y cada una de las boletas electorales utilizadas en la elección para acceder a ellas. Grandes batallas se dieron por el tema del acceso a las boletas. Hay que recordar a la revista Proceso, que hizo una tarea y un trabajo que llegó a las instancias internacionales precisamente para acceder a las boletas electorales y poder revisar lo que había pasado en uno de los procesos electorales presidenciales de los últimos años. Estamos ahora viendo cómo en un marco legal distinto, con un marco de cosas legalmente y constitucionalmente distintos, este grupo de ciudadanos dice: queremos llegar a las boletas como documentos que contienen información pública. ¿Es o no el voto una información pública? Pues aquí no hay datos personales, porque cada boleta es información pública, pero no viene, desde luego, el nombre de quien emitió el voto, porque se resguarda como un principio básico la identidad de quien vota. No se sabe quién votó en la boleta, porque solamente se tiene el registro del sentido del voto, pero no los datos personales. Pero lo que alguien cruzó en la boleta, eso no es información pública. Debe o no ser accedida, debe o no poder accederse a ella como información pública y por lo tanto se tiene o no derecho a solicitar por la vía de la ley que se pueda conocer el contenido de esas boletas de una forma ciudadana e independiente de quien contó los votos en las elecciones 2017. Es un giro sumamente interesante en términos legales el que está planteando #NiUnFraudeMásMX. Bueno, ahora sí cierro la lectura de su comunicado. Con este fin, hemos realizado una solicitud de acceso a la información pública contenida en todas y cada una de las boletas electorales utilizadas en la elección. Fundamentamos nuestra solicitud tanto en el artículo 6 de la Constitución como una jurisprudencia o como en jurisprudencias y casos clave resueltos anteriormente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Electoral del Distrito Federal y la Corte Constitucional de Alemania. También sometimos a las autoridades un juicio especial en materia electoral que solicita la nulidad del eventual, entre comillas, triunfo de Alfredo del Mazo por violaciones graves a los artículos constitucionales 39, 40 y 41. Esta es la primera vez en la historia de México en que un grupo de ciudadanos impugna directamente los resultados, entre comillas, oficiales. Formalmente, dice el texto, el derecho electoral mexicano acota de manera estricta el papel de la ciudadanía. Somos convocados a las urnas para votar, trabajamos como funcionarios de casilla y podemos fungir como silenciosos observadores ciudadanos de los procesos de conteo, pero formalmente no contamos con la personalidad jurídica necesaria para exigir un recuento de la votación o impugnar directamente los resultados fraudulentos. Sin embargo, ninguna ley secundaria se puede colocar por encima de la Constitución. Específicamente, la redacción excluyente de las leyes electorales viola nuestro derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, protegida por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, el artículo 6 del Código Electoral del Estado de México señala explícitamente que los ciudadanos, lo subrayan, los ciudadanos y los partidos políticos son corresponsables de la organización,
desarrollo y vigilancia del proceso electoral. Terminan el texto diciendo: ¿cómo podemos los ciudadanos cumplir con esta responsabilidad legal si no tenemos acceso a los tribunales electorales? Exigimos a los tribunales electorales que cumplan estrictamente con el principio pro persona y hacer valer nuestros derechos ciudadanos tutelados por los artículos 6, 17, 29, 40 y 41 de la Constitución. Es este texto sumamente interesante e importante que se da a conocer a través de este comunicado de prensa de esta organización ciudadana conocida como #NiUnFraudeMás, que tiene una página que se llama www.niunfraudemás.org y que este lunes 10 de julio está anunciando lo que aquí hemos analizado ampliamente con los expertos. Está anunciando su decisión de dar cauce a estas inquietudes ciudadanas a través de estas dos acciones específicas: entregar esta solicitud ciudadana de acceso a la información pública para con ello realizar un recuento ciudadano totalmente autónomo e independiente. ¿Esto caminará? Me pregunto. ¿Caminará que las autoridades correspondientes digan, pues sí, ya cambió el marco legal en México, debemos considerar que las boletas son documentos que contienen información de interés público y por lo tanto se le puede entregar a ciudadanos que a su vez, al acceder a la información de las boletas, puedan hacer de forma independiente a las autoridades electorales un recuento propio o un conteo propio? Pues si eso sucede sería una cosa histórica. Ellos van a intentarlo, alegando todo lo que acabo aquí de mencionar. Y segundo intento, un juicio especial en materia electoral en donde documentan, afirman, graves violaciones a los principios constitucionales de materia electoral que se cometieron durante el proceso electoral del Estado de México y con lo cual fundamentarían su petición de anular el eventual triunfo de Alfredo del Mazo en la elección del pasado 4 de junio. Y esto sería, si prospera y si avanza en las instancias correspondientes, la primera vez en la historia política en que los ciudadanos impugnen de manera directa la validez de un proceso electoral. Así que estos ciudadanos que se organizaron, que han hecho los documentos necesarios, pues van a poner a prueba a las instituciones electorales mexicanas para saber si cabe o no una participación ciudadana de esta naturaleza. Vamos a seguirlo de cerca y ya le iremos informando. Por lo pronto, esto se da a conocer este lunes y es muy relevante no perderle la mirada a esto que significa la decisión de ciudadanos y ciudadanas de levantar la mano y de decir: nosotros también queremos contar en este proceso y en esta revisión de las elecciones en los estados de la República, en este caso particularmente del Estado de México, de lo que ahí ocurrió y de lo que podría venir precisamente con el triunfo de Alfredo del Mazo. Le ponen triunfo entre comillas, que pretenden anular con estas acciones que están anunciando en este comunicado. Vamos a ver qué respuesta dan las autoridades del caso o las autoridades correspondientes ante esta iniciativa de ciudadanas y ciudadanos conocidos como #NiUnFraudeMás.